Cada vez, y por alguna razón que solo los ingenieros sociales saben, los medios convencionales o de masas muestran portadas, gastan ingentes cantidades en programas audiovisuales y en todos sus formatos de difusión, en mostrarnos las corruptelas de los políticos de turno, malversaciones, cohechos, sobornos, comisiones, etc. Pero ¿qué dirían si les dijera que esto es tan solo la punta del iceberg? Nunca podremos llegar a concebir lo que ocultan no solo los grandes personajes políticos, sino también figuras con notoriedad pública o en una aventajada disposición económica y o de poder. Sintetizando, nos referiríamos a la élite. De lo que hoy profundizaremos en el programa, hasta entonces aplicaremos el término supuestamente, pero empezaremos a percatarnos de que existen pruebas más que fehacientes de que algo falló en el engranaje del sistema jurídico del Estado español, ya que las supuestas evidencias que hoy nos presentará nuestro invitado nos harán como mínimo replantearnos el papel que juegan estos altos estratos sociales. El tráfico de menores, violaciones y hasta incluso el asesinato y las prácticas de extraños e insólitos rituales, donde parecen adquirir una fuerza equivalente al grado de su iniquidad, son aspectos realmente crudos, desagradables e incluso inimaginables por su alto nivel de repulsión y espanto. Víctimas silenciadas, experiencias atroces, supuestamente sucedidas y, como no, omitidas por todos sin excepción. Porque recordemos que no solo con lo que hoy hablaremos la culpabilidad recae en el ejecutor, sino también en aquellos que desde enfrente callan y otorgan, por el bien común del organigrama y consolidación del Estado. Bienvenidos a Punt d'Inflexió. Saludos a todos y a todas, y muchas gracias de nuevo por acompañarnos en este 21º podcast de Punt d'Inflexió. Y podríamos decir que inaugurando la tercera temporada e intentando seguir medrando hasta conseguir tejer esa gran red de la cual podemos escapar de las zarpas de nuestro funesto sistema. Y todo esto, cómo no, de la mano también de JJ, compresentador de este humilde podcast. ¿Qué tal todo, José? Muy bien, espero que este nuevo programa de Punt d'Inflexió nos guste, aun a pesar de la crueldad de algunas de las cosas que vamos a hablar. Periodo de esparcimiento para quienes lo hayan tenido y periodo de resurgir si también queréis llamarlo así, porque aquí seguiremos en Punt d'Inflexió. Hoy tenemos supuestamente un tema escabroso, sucio y del cual no preferiríamos hablar, pero por desgracia nos vemos obligados, por plena convicción moral y solidaria, que nos acercará a una oscura realidad de la cual muchos desconocemos por desinformación. Y hoy nuestro invitado mostrará, como es habitual en él, valor y por supuesto compromiso, por hacernos llegar todos sus años de recolección y de investigación acerca del tráfico de menores. José, ¿quién es nuestro invitado y de qué hablaremos y profundizaremos hoy? Nuestro invitado de hoy se hace llamar técnico preocupado y desde hace un par de años investiga toda clase de corruptelas, crímenes sin resolver y otros asuntos mafiosos del Estado español. Él empezó hablando allá por el 2013 del caso Bar España, de la supuesta red de
red y trama de menores, en el cual en este bar, en el nombre del Bar España en Benicarló, una red de personajes políticos y de dinero, usando supuestamente niños y no niños y adolescentes de centros de menores de Vinaròs, supuestamente, porque aún no ha sido juzgado por un juzgado y una sentencia firme, supuestamente los usaban para ser prostituidos y violados en este supuesto bar y grabados. Nuestro personaje de hoy empezó haciéndose eco de todas estas investigaciones y empezó a subir el testimonio de chiquillos de la época, que ya no son tan chiquillos, que sufrieron estos abusos y violaciones. Y también se hace eco de las denuncias presentadas por varios padres a lo largo de los últimos 10 años, que están paradas en los juzgados de Castellón, que ya nos explicará por qué. Y también se hace eco, esta persona, técnico preocupado, también de muchísimas más informaciones, y se hace eco también de otro asunto de gran interés por su gravedad, como son los accidentes que hubo en Vandellós, en la central nuclear que hay en Tarragona, y que en algunos de sus programas habla sobre todos estos sucesos que a punto estuvieron de convertirse en una especie de nuestro particular Chernóbil. Y técnico preocupado, bajo ese nombre, y no quiere pasar a que se haga público quién es, pero se esconde una persona que trabaja en el mantenimiento de grandes infraestructuras técnicas, como primero empezó con centrales nucleares y después en la multinacional, una importante multinacional. Ahora se dedica al mantenimiento de grandes infraestructuras como fábricas y demás engranajes de gran complejidad. Pero lo de menos es a lo que se dedica, sino lo importante es lo que él nos tiene que traer. Y no es más que los oscuros recovecos que hay detrás de crímenes como el de Alcácer, el de Macastre, esto en la zona de Valencia, o por ejemplo los crímenes del Bar España, porque son crímenes, aunque sus víctimas estén vivas, son crímenes execrables, y las conexiones entre ellos y los motivos que están más allá de cualquier interés de puro placer, de oscuras maquinaciones de mentes enfermas. Intentaremos desvelar todo aquello que se escapa al raciocinio de cualquier persona. Y que no es más que todo ese interés realmente oculto que hay detrás de ello, que son estos rituales que están detrás de todos estos crímenes que aparentemente pueden ser asesinatos o violaciones, pero que realmente detrás de esto, a pesar de que si fuera simplemente eso ya sería execrable, hay otras maquinaciones que no han sido reveladas. Pues en una breve pausa y enseguida estamos con el coloquio de hoy. Hasta ahora.
Pues bueno, técnico, agradecerte sobre todo el tiempo que nos puedes dedicar y a tratar un poco en profundidad este tema tan oscuro o tan negro, ¿no? Y que no preferiríamos no hablar de ello, pero es necesario, ¿no? Para conocer las entrañas y lo que alberga lo más oscuro de este sistema y de lo que y además de lo que omiten y de lo que además consienten, ¿no? Muchos. Sí, sí. No, yo cuando os pusisteis en contacto conmigo miré un poquito por encima los podcasts que hacéis vosotros y la verdad es que veo que vais muy, muy bien encaminados, ¿eh? Me gusta bastante la forma como tratáis los temas. Intentamos. Eso, desde aquí no somos profesionales de la difusión ni nada de lo que se parezca, ¿no? Yo tampoco. Yo ya ves, yo estoy en esto de chiripa, ¿sabes? O sea, yo estoy en esto de chiripa, es una cosa que me ha tocado y mira, y como puedo, pues lo llevo adelante, porque me parece penoso que ningún periodista serio pues se atreva con esto, por el miedo y por todo lo que conlleva, ¿no? Simplemente a modo de anécdota o de nota aclaratoria, como quieras llamarlo, el único periodista que se atrevió a hablar sobre las cuestiones estas de lo del Bar España y de todo esto del Bar España y de los menores de Benicarló, lo hizo una vez. Esto es público, el Albert Castillón, creo que es. Albert Castillón. Uno de espejo público, y ahí empezó y acabó su periplo en este mundo de todo el tema de los abusos de menores por parte de personas con poder. Para que sepáis vosotros los vídeos que se han empezado a publicar, que publicó El Cazador, los vídeos que se nota que están mejor elaborados, ¿sabes? Con cámaras profesionales y tal. Pues esos vídeos están hechos por dos periodistas que no hemos dicho los nombres, aunque lo sabemos. Y estos señores le entregaron esos vídeos a Albert Castillón. O sea, digamos que Albert Castillón se enteró de todo esto, se puso en contacto con las víctimas, ¿vale? Sobre todo con el padre este famoso. Y entonces mandó a dos periodistas, a un camarógrafo y a un periodista en sí, para hacer estas entrevistas. Entonces los vídeos que se han publicado hasta ahora no son todos los que hay más vídeos, hay algunos más. Y lo que sí que es cierto es que cuando Albert Castillón sacó el programa de Pederastas al Descubierto para Antena 3, porque él digamos que aunque trabaja por libre, pues en ese momento pues estaba más dedicado a Antena 3, ¿no? Y cuando sacó el tema este de Pederastas al Descubierto en Antena 3, pues lo que hizo fue quitar todos los nombres, quitar las partes más delicadas, dejarlo preparado, ¿sabes? Suavizarlo para poder emitirse, ¿sabes? Que fuera una cosa escandalosa, que fuera una cosa que llamase la atención, por las cosas que decían los propios chiquillos, pero para que no se pudiera, digamos, levantar la polvareda, ¿sabes? De verdad. Ya, porque es que en internet está el reportaje que dura unos 20 minutos y está dividido el programa por estas cuestiones de YouTube que no te dejan subir vídeos de más de 10 minutos. Pues es muy curioso porque tú ves la primera parte y la primera parte salen chiquillos hablando pues, de lo que han hecho y demás. Y el tema parece que vaya a ir a más y que vaya esto a explotar, pero la segunda parte mete morralla de otros pederastas que no tienen nada que ver con el asunto, que aun siendo grave, son pederastas pero que no están en ninguna red, son desalmados, pero que son pobres desgraciados en el sentido de que no son tramas mafiosas, pederastas, Efectivamente. Claro, es que ellos todo el rato lo que tratan es de quitarle a la población el miedo a que haya tramas organizadas que se dediquen a esto, y mucho menos a que la población intuya que estas tramas no son organizadas de hace 10 años, ni 15, ni 20, ni 50, que esto lleva milenios. O sea, claro, la población en general, esto le caería como un jarro de agua fría, ¿sabes? Se volverían locos. Entonces, para nada lo mientan. Igual que, por ejemplo, cuando se pone a hablar Juan Ignacio Blanco de
del asesino que hay en serie que actúa en las riberas del Guadalquivir, Sí, sí. ¿vale? Que lleva operando lo menos 30 años, el mismo asesino, y que cuando asesina a las víctimas de todas las edades, el tío les introduce unas hierbas que crecen en los márgenes del río, ¿no? Para que la policía sepa que es el mismo asesino, ¿no? Y todo esto, por ejemplo, no lo habréis oído en ningún sitio, en ningún medio de comunicación, nadie lo ha dicho. Entonces, cuando sale un tipo de caso de estos, que lo nombran en las noticias, pues ha aparecido un cuerpo en no sé dónde y tal, pues siempre lo sacan para tratar de desviar la atención y que nunca lo relacione la gente y diga, hostia, que tenemos aquí individuos como en Estados Unidos que van asesinando a gente, ¿sabes? 1 o 2 al año, o 1 cada 2 años. Claro. Todo ese tipo de cosas las ocultan como pueden. La cuestión muchas veces también es hacernos creer que vivimos en un mundo mucho mejor del que nos hacen, del que nosotros queremos. A ver si me sale. Nos hacen creer que vivimos en un mundo mejor del cual realmente vivimos. Y claro, Sí. si por ejemplo en Estados Unidos, que ellos ya tienen en conciencia de que existen asesinos en serie, o que existen tramas mafiosas, o existen tramas de asesinos en serie, y eso lo tienen en cuestión, pero aquí nos hacen creer que no, que eso no existe, que eso es cosas en otros sitios. Aquí te lo venden como que Estados Unidos es un país enorme, que es todo como si dijéramos, un continente, y que es normal que pase eso. O sea, ellos te lo pintan de esa manera, ¿no? Es una cosa, pues mira. Pues vamos con la primera cuestión, que es ¿qué sucedió entre 1985 hasta 1995 en todo el Levante, con la desaparición de 23 menores y la posterior aparición de 18 de esos menores encontrados asesinados de manera salvaje? ¿Qué se esconde detrás de todo esto? El tema de la desaparición de menores es algo de lo que nadie quiere hacerse eco. Tan solo cuando algún caso mediático, por ser famoso el menor o sus progenitores, como en el caso de la hija del fallecido Raymond Nakachian, la famosa Melody, o cuando los padres mueven más de lo habitual el tema, como en el caso de las niñas de Alcácer, es cuando se logra que salga esto a la luz, ¿no? La cuestión es que si entramos a una de las poquísimas ONGs que prácticamente sin apoyo intentan poner negro sobre blanco todo este tema, la asociación SOR Desaparecidos, veremos que ellos denuncian que cada año se presentan unos 15.000 casos de desapariciones de menores, de los cuales, según esta asociación, se solucionan más del 99%. Y ojo, porque cuando hablan de que un caso se soluciona, ellos están incluyendo también ese 2% de cuerpos sin vida que se encuentran. Luego también una cosa que a la gente tiene que darse cuenta es que este tipo de asociaciones, por ejemplo, que se dedican a la protección de la infancia o los menores desaparecidos, pues están en un ratio de 1 a 5, por ejemplo, con las asociaciones que se dedican a la protección de los animales. O sea, si tú te pones a buscar asociaciones de protección de perros, por ejemplo, pues vas a encontrar que hay 5, 6 o 10 veces más que asociaciones que se dedican a la protección de niños, de menores, ¿no? O sea, estamos hablando con esto, ¿no?, de que por lo menos 150 niños desaparecen sin dejar rastro cada año y que por lo menos otros 300 aparecen muertos. O sea, esos son 450 menores al año que no volverán nunca con sus familias. O sea, no son los 50 que estabais comentando, son 450. Entonces es muy difícil encontrar datos oficiales sobre este tema, pero preguntando a algún policía amigo, pues se confirma que los menores desaparecidos están en el entorno de esas cifras, ¿no? Según Juan Ignacio Blanco, estaríamos todavía peor, y según sus datos, nos moveríamos en que 2 niños al día desaparecen para siempre. En esa década que me preguntáis, se produjo uno de los mayores repartos de poder de toda la historia de España. Si empezamos a mirar las noticias de la hemeroteca de esa época, aunque la verdad es que hay cosas que van desapareciendo misteriosamente en internet, bueno, pues si miramos la hemeroteca en esos años, pues veremos que hubo un montón de fusiones bancarias, un montón de compraventas y de fusiones de empresas grandes, del IBEX, corporaciones multinacionales que entraron
a trabajar en España, ¿no? Y si habéis escuchado a Juan Ignacio Blanco, pues Juan Ignacio Blanco habla de pactos de sangre utilizando niños, o sea, que os podéis hacer una idea, ¿no? De en qué se emplean estos niños, ¿no? Yo, aparte de la idea de los pactos de poder, ¿no? He investigado sobre otros hechos que, como veremos, también podrían estar relacionados, ¿no? Es cierto que por esos años se utilizaron ciertos parajes para entrenar mercenarios. Concretamente hablo de Paterna en la Comunidad Valenciana. Sí, Sí, esto lo conocéis un poco, ¿no? sí, el tipo este, el judío este, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre. Hachuel, que financió, que también era colega del Mayo Conde y financiero y productor de las primeras películas de Almodóvar y financiador de la movida madrileña. Efectivamente, ahí la verdad, pues esto de los no son mafiosos, porque realmente son sicarios, ¿no? Estos sicarios que trabajaban aquí, estos mercenarios, pues salió en todos los periódicos, empezando por El País, ¿no? En una noticia publicada el viernes 25 de agosto del 89, que se titulaba "Oficiales israelíes entrenaban a sicarios del narcotráfico", podemos leer lo siguiente: las noticias sobre la participación de oficiales de reserva israelíes en el entrenamiento del ejército privado de los narcotraficantes colombianos ha provocado consternación en Israel. La cinta de vídeo de la Torá, en la que se escucha a lo lejos una voz que da instrucciones en hebreo a los soldados de la droga para practicar un ejercicio militar, parecía en principio una broma pesada. Pero después se supo que los jefes de la mafia enviaron expresamente al gobierno colombiano la cinta para intimidar a los ministros. La televisión israelí finalmente consiguió identificar la voz y el rostro que muestra la cinta. Se trata del coronel Yair Klein. Lo podéis buscar en internet, es un señor calvito que dicen que manejaba muy bien la motosierra, y este señor era el presidente de Hot Hananit, empresa especializada, entre otras cosas, en la instrucción militar, en el entrenamiento, en la lucha antiterrorista y en la formación de escoltas. En ese mismo periódico podíamos leer el siguiente titular el 9 de septiembre del 89. Localizado en Valencia un campo de entrenamiento de mercenarios. Una finca situada en la localidad valenciana de Paterna, atentos a esto, propiedad de Juan Antonio Gómez Trenor, conde de Trenor, servía de campo de entrenamiento para mercenarios contratados por los narcotraficantes colombianos, quienes eran instruidos por oficiales del ejército israelí, según publica en su último número el semanario Interview. Varios testigos afirman haberse encontrado en ocasiones con los supuestos mercenarios que viajaban por la zona en vehículos todoterreno y vestidos con trajes de campaña. Algunos de los mercenarios echaron de la finca a los vecinos que se encontraron en la zona, pero ninguno de ellos, al parecer, denunció sus sospechosos movimientos y actividades. Incluso alguno de los vecinos expulsados de la finca lo fue a punta de pistola por hombres vestidos en traje de guerrilla. En otras noticias relacionadas podíamos leer: la compañía internacional Consultants on Targeted Security, ICTS, dirigida por militares israelíes, opera en España desde hace 2 años sin permiso del gobierno y al margen de las normas previstas para controlar la penetración extranjera en el campo de la seguridad. Como cobertura frente a las autoridades españolas, ICTS ha utilizado testaferros vinculados al grupo empresarial de Yats Achuel, el hombre este que hablabais vosotros antes, ¿no? Sí. Esa compañía ICTS, ¿vale? Esto ya lo digo yo. Esa compañía ICTS operaba en España bajo el mandato vía testaferros de H Seguridad. ¿Y quién estaba en la tramoya de H Seguridad? Pues ni más ni menos que el marido de la señora Dolores Cospedal, el señor Ignacio del Hierro, y también el abogado y político del PP, Jorge Trías, que por aquel entonces era íntimo de Bárcenas. Para mí, evidentemente, esta es una de las aristas que se esconden detrás de todas esas desapariciones de niños, ¿no? ¿Se ha investigado a fondo este asunto? Pues lo dudo, y si se ha producido tal investigación ha sido para saber qué es lo que se sabía del asunto, como en otros casos. Por desgracia, este tipo de personajes siempre caen de pie, y como podíamos leer en un artículo ya más reciente del 22 de abril del 2015, publicado en El Confidencial, titulado
el CNI investigó los negocios del marido de Cospedal y revisó sus salidas al extranjero. En el gráfico que acompaña la noticia se empieza en las empresas donde estuvo trabajando desde 1993, justo cuando el caso de Alcácer. Curiosamente no se cita sus principios junto a un desconocido, Mark Rich, en 1973 en la compañía Philip Brothers, esa enorme multinacional de origen judío y que fue fundada por los primos del mismísimo Carlos Marx. En el artículo Alcácer, las autopsias que no dejaban ver el bosque, y ¿realmente sabes quién fue Karl Marx? Pueden ver más de todo esto que les acabo de contar, ¿no? En mayo de 2012, la Policía Nacional desmanteló una red de espionaje en la denominada Operación Pitiusa. El señor del Hierro estaba involucrado en ese tema, ¿no? En ese gráfico que muestra el Confidencial, y ya termino, que se basa en los campos acreditados del señor del Hierro, en los cargos, perdón, del señor del Hierro, según el registro mercantil, podemos observar toda una pléyade de empresas que lo han tenido en sus consejos de administración. Evidentemente, algo muy interesante deben esconder los consejos de este hombre, ¿no? Una pregunta, cuando te refieres a que a estos sicarios que estaban relacionados con narcotraficantes colombianos, son colombianos, ¿no? No, los sicarios eran de todas partes del mundo. No, Lo que las... me refiero a los narcotraficantes, si eran colombianos. Sí. Esto, las noticias lo que relacionan, porque sabéis que las noticias, digamos que no se preocupan en hacer un seguimiento para que la gente pueda enlazar todas las noticias que se han ido produciendo durante un año o durante muchos años. Entonces, cuando unes todo el ramillete de noticias que hay sobre este tema, las noticias lo que te transmiten es que se estaban entrenando sicarios para actuar, para apoyar el narcotráfico en Colombia, ¿vale? Pero cuando empiezas a desmenuzar todas las noticias, pues te das cuenta de que son antiguos oficiales del Mossad, del Servicio Secreto Israelí, los que están detrás de la formación de estos sicarios, que han llegado a asesinar a un montón de políticos en Colombia, ¿vale? De los que supuestamente se oponían a que Colombia siguiera siendo el granero de la cocaína, ¿no? A nivel internacional. Y también ves que estaban formando a gente del este, ves que estaban formando a terroristas que luego parece ser que se utilizaron en los Balcanes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el terrorismo internacional está todo muy, muy relacionado, ¿no? Claro, porque en ese año, en el año 89, era cuando Juan Pablo Escobar, el mayor narcotraficante del mundo, hizo una guerra contra el Estado colombiano y claro, usaba a mucha de esta gente, a muchos de estos sicarios para matar a muchos de los que se le oponían. Bueno, él tenía dos formas de actuar. Primero, te soborno. Y si no puedo sobornarte, te pego un tiro en la cabeza. No, o te pongo un coche bomba, Es que esto si os dais cuenta, está relacionado con las noticias que han salido a relación, por ejemplo, de que Felipe González, no sé si sabrán los oyentes, que se ha nacionalizado colombiano este año, Felipe González, que dio una conferencia, una charla en la Embajada de Colombia, ¿vale? En España, y porque lo nacionalizaron colombiano y que tiene negocios en Colombia, que ha ganado un montón de dinero, y la novia de Pablo Escobar publicó un libro hace 2 o 3 años, ¿vale? Donde ella comenta, por ejemplo, que Pablo Escobar pagó parte de la campaña del PSOE en España, que era muy amigo del PSOE, que el mismo Pablo Escobar y ella y otros diputados colombianos vinieron a España cuando ganó las elecciones el PSOE, ¿vale? Unos años antes de todo esto, para el tema de la Expo y todo aquello, ¿os acordáis? Y eso, que Pablo Escobar directamente estaba en la discoteca donde estaba el PSOE celebrando su victoria en las primeras elecciones generales. Eso está publicado en un libro de las memorias de esta mujer. La gran fuente de financiación. Y uno de los hijos de Pablo Escobar, creo que es el pequeño, también dice
que, que él ayudó, que su padre ayudó a financiar, por ejemplo, ayudó a financiar pues a toda clase, a los sandinistas, ayudó a financiar a los Castro, pues y a un mogollón más. Pero bueno, eso sería un tema para otra... Para otra charla. Sí. ¿Cuál es la relación entre todos estos crímenes en general? Yo no puedo asegurar que todos esos crímenes están relacionados, pero sinceramente veo que las declaraciones del señor Blanco, donde asegura que los pactos de empresa, de alta empresa, se utiliza un cadáver a ser posible de niño para sellar el pacto, pues estas declaraciones no están tan desencaminadas, ¿no? España celebró 1992 con aquel año espectacular de Expo y Juegos Olímpicos. Es más, yo creo muy probable que estas bestias celebrasen también sus pactos secretos y los festejasen en la intimidad mediante rituales, ¿no? Si habéis visto hay algunos vídeos que se ven de la Expo y realmente se hacen varios rituales durante, creo que es la ceremonia de inauguración de la Expo. Hay varios rituales que se ven, vamos, en todo este tipo de ceremonias, de eventos grandes, de Juegos Olímpicos y todo este tipo de sitios, normalmente suelen hacer este tipo de historias, ¿no? Para mí la relación, evidentemente, sería algún tipo de pacto diabólico, o sea, llevado a cabo por parte de sectas, logias, partidos políticos, grupos empresariales poderosos y demás fauna que parece seguir los mandatos de los llamados arcontes, ¿no? Los señores, los antiguos dioses que han mantenido engañada a la humanidad por milenios. Luego, si queréis, pues podemos intentar ampliar un poco el tema, Sí. ¿no? ¿Fue el crimen de Macastre un anticipo del crimen de Alcácer? Ya para intentar Sí. en un ejemplo, ¿no? Pues claro, estamos hablando de que hay muchas víctimas, pero claro, la gente de esas víctimas no las conoce, pero estos dos casos, bueno, el primer caso la gente no lo conoce, el crimen de Alcácer, sí, podría ser, sí. Efectivamente, el crimen de Macastre, que es prácticamente calcado al de Alcácer, pues es prácticamente desconocido para la población en general, ¿no? También por los padres de estas víctimas, pues que eran familias desestructuradas, ¿no? No tenía nada que ver con las familias de las chiquillas de Alcácer, que sí que eran familias ya normales, entre comillas, o incluso familias bien posicionadas económicamente, ¿no? Para mí es muy posible, ¿no?, que existiera esa relación, ¿no?, por la edad de las víctimas, ¿no? Pilar, Rosario y Francisco de 14 y 15 años, ¿no? También por el calibre de la bala que Francisco recibió en forma de disparo mortal en la cabeza, una 9 milímetros Parabellum, que es una pistola automática de las usadas en aquella época por la Guardia Civil y la policía, ¿no? Munición también usada en los crímenes de Alcácer, ¿no? Y por la extraña aparición, ¿no?, de restos cortados con motosierra, ¿no? Es muy... Esto también es un dato, ¿no?, que según podíamos leer en la prensa de la época, que por cierto parece que ya no se puede rastrear la fuente primaria. Yo no he encontrado el periódico en papel donde saliera esta fuente primaria, aunque lo citen fuentes solventes, ¿no?, como Juan Ignacio Blanco o otras fuentes. Pues en ese periódico, ¿no?, el 27 de enero de 1989 aparece el pie de una de las víctimas de Macastre en un contenedor de la calle Alcácer de Valencia. Esto lo estoy leyendo textual de lo que dicen que aparecía, ¿no?, en ese texto, ¿no? Solo tenemos apuntes periodísticos como el publicado en el periódico Las Provincias, ya muy a posteriori, ¿no?, del 23 de febrero del 2009, titulado El triple crimen de Macastre, un caso sin resolver tras 20 años de misterio. Luego, efectivamente, las fechas del 13 de noviembre y los números, vamos, el 13 y el 27 de enero, pues aparecen también en el caso Macastre, ¿no? Ya que, tal como se nombra en ese artículo, ahí dicen que el tercer fin de semana de 1989, tercer fin de semana de enero, empezó en un viernes 13, ¿no? Exactamente igual que aquel viernes 13 de 1992 en Alcácer, ¿no?, aunque este fue en noviembre. La única diferencia es que en enero del 92, o sea, en noviembre fue la segunda semana, ¿no?, y fue la tercera en el 89, ¿no?, en enero. Pero bueno, demasiadas coincidencias, ¿no? Otro
Otro tema del que se ha hablado mucho es de si Alcácer tenía algo que ver con el mafioso Monzer Alcázar, ¿no? Como podemos leer en la Wikipedia, este personaje tuvo mucho poder desde el fin del régimen franquista hasta los años 90 en España, ¿no? Allí podemos leer, por ejemplo, el 3 de junio del 92, Alcázar fue arrestado en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, junto con Yamal Batic, de Chile, un socio de un hijo de Augusto Pinochet, al loro, porque es que está todo, absolutamente está todo relacionado, ¿no? Y luego sigue hablando de este hombre y dice: el magistrado Baltasar Garzón lo acusa de delito de falsificación, tráfico ilícito de vehículos, portación ilegal de armas y participar en los actos de terrorismo internacional. Para mí resulta claro que este crimen pues fue una puesta en escena que salió mal, ¿no? Luego lo volvieron a intentar con el triple crimen de Alcácer y esta vez sí que obtuvieron los resultados deseados, ¿no? ¿El tipo ese que dices fue un traficante de armas o algo así, puede ser? Sí, es un traficante internacional de armas y también está relacionado con el narcotráfico. Y también está relacionado a su vez, creo que con la Orden de Malta. El caso Alcácer y toda su posterior repercusión fue el detonante para que se pararan los asesinatos durante un tiempo en todo el Levante. Es que esto es lo que dice Juan Ignacio Blanco en todas sus declaraciones, cuando salía en programas y demás. En una entrevista que hizo en el programa este que te entrevistaron, ¿cómo se llama? Sus luces y sombras, en una entrevista Sí. que le hacen, habla de que no lo deja muy claro, lo deja entrever, que gracias a sus intervenciones, a su búsqueda de la verdad... Se paró un poco el tema. ¿Sabes lo que te digo, no? Sí, pero no se ha parado nada. Ya habéis visto en la introducción los datos que os he dado de una ONG, la más seria que hay en toda España con el tema de los desaparecidos, y ellos dan 15.000 menores desaparecidos al año, y la policía, los datos oficiales de la policía, yo incluso creo que los últimos datos que conseguí oficiales eran del 2013 o 2012 y hablaban de 16.000 menores desaparecidos. Oficialmente. También pone que casi todos regresan y tal. Y luego, no sé si habéis visto una última conferencia que Juan Ignacio Blanco ha tenido no sé si ha sido en la Universidad de Elche. Sí, ¿vale? Sí, cuál de Elche. Y ahí en esta universidad Juan Ignacio también comentaba eso, que desaparecían para siempre 2 menores al día. O sea, él sabe perfectamente que no se ha parado en ningún momento. Juan Ignacio da una de cal y 2 de arena. ¿Y eso por? Pues porque yo supongo que por la presión a la que está sometido, que debe ser muy grande. Cuando te refieres a la presión, te refieres a que han intentado matarlo. Bueno, yo supongo que sí. Yo he hablado alguna vez con él personalmente y él, por ejemplo, mucha gente desconoce que secuestraron a su mujer. Sí, y a su hija, sí. Y luego él personalmente también ha dicho que varias veces le han dado toques serios de advertencias, ¿vale? Yeah. Yo qué sé. Yo lo que os digo es que los asesinatos de niños no se han detenido nunca, ¿no? Lo que pasa es que se suelen utilizar niños provenientes de familias desestructuradas, huérfanos o se traen desde el extranjero. Encuentro también muy probable que se buscase exactamente esa posición mediática, tal y como comentaba en mi podcast Alcácer despejando el camino a la romana, ¿no? Desde el programa Quién sabe dónde hasta el inicio del periodismo amarillista de Nieves Herrero o el show de la muerte en directo que tantos réditos le dio a la televisión, ¿no? Pues todo parece indicar que partía de un plan premeditado, ¿no? Para que os hagáis una idea, el mismo viernes que estaban siendo raptadas las niñas de Alcácer, se emitía un especial, un 2-3, que trataba del infierno, ¿no? Ese mismo viernes. Yo no creo que se hayan parado. Lo que pasa es que cuando los niños elegidos provienen de familias, entre comillas, normales,
pues es más fácil que el asunto no pueda ocultarse a los focos mediáticos, ¿no? Paco Avellán, que es un periodista dedicado a los sucesos y a los crímenes violentos, dentro de lo grave, no es de lo más malo que haya en el show televisivo, porque te sale en el programa de Federico Jiménez de los Santos y toda esa chusma, pero bueno, de algo que comer, pues él habla de que oficialmente no hay datos. Él habla de que hay las cifras que ha dado, 15.000 desapariciones al año, pero eso, hay una mierda pinchando un palo, lo mismo es. Porque, a ver, 15.000 desapariciones, pero él dice que en el Ministerio del Interior no hay una cifra pública que diga, vale, de esas 15.000 desapariciones. Sí, yo he encontrado alguna cifra y hablan de 97, un 97%, 98% de resoluciones de los casos, o sea, que vuelven a sus casas y tal. Un 97, 98. Entonces ahí queda un 2%, ¿vale? Un 2, 3%, que es lo que yo comentaba antes, que será con posterioridad, porque cuando hablan de resueltos los casos un 97, 98%, ahí incluyen también ese 2% de los que aparecen muertos. Pero muchas de esas muertes aparecerán como muertes naturales para no aumentar las cifras de homicidios en España, porque supuestamente las cifras de muertes son bajas. Esto no se cuenta como homicidios, no se cuenta como homicidios, no, porque esto no interesa a nadie, es que nadie lo publicita. Estaríamos hablando de que todos los días en todos los periódicos, en todos, abrirías un periódico y en la sección de sucesos pues tendrías 1 o 2 muertes de menores, ¿no? Y eso no lo tenemos, eso no aparece, ¿no? Yo lo que sé es que, por ejemplo, en este tema de si es histórico esto, ¿no? Pues en mi blog, por ejemplo, si veis algunas de las declaraciones que hay, ¿no? En el Bar España, pues tenemos testigos que hablan de asesinatos de niños desde hace 30, 40 y más años atrás, ¿no? Yo he tratado este tema con más detenimiento, por ejemplo, en un artículo que se llama Benicarló, sacrificar niños, una costumbre que viene de lejos, ¿no? Efectivamente parece que los asesinatos de niños, los infanticidios, ¿no? Pues han sido practicados en todos los continentes y por gente de todos los niveles culturales, religiones y situación económica. Claro, el que está más abajo en la pirámide de Maslow, pues no tiene mucho tiempo ni ganas de meterse en temas esotéricos donde haga falta hacer ofrendas de este estilo, ¿no? Bueno, la pirámide de Maslow, por si no sabe la gente lo que es sencillamente pues la pirámide que dice por qué etapas tenemos que pasar hasta llegar a la autorrealización, ¿no? Entonces, claro, las primeras etapas pues sería simplemente comer para estar vivo, ¿no? O respirar, ¿no? Respirar, comer, ¿no? Tener un cobijo donde guarecernos, ¿no? Luego ya una educación digna, un trabajo digno, ¿no? Empezar ya a hacer realmente lo que queramos, el trabajo que queramos, dedicarnos a los demás, o sea, va subiendo en la pirámide conforme realmente pues tienes más dinero, ¿no? Más tu economía te lo puedes permitir o es de una forma que puedes estar arriba del todo en la pirámide de Maslow, pero vamos, la gente normal está abajo de la pirámide de Maslow, ¿no? Ya esto lo encontré en foros de internet, en forocoches que se dedican a mucho, se ve que la gente se aburre y se dedica, hay decenas de páginas, cientos de comentarios, algunos más. Forocoches es muy penoso, ¿eh? A mí me han expulsado 2 veces de forocoches. ¿Ah, sí? ¿Te han expulsado? A mí me han invitado 2 veces a forocoches. La primera vez me invitaron para todo este tema del caso Bar España, para que lo publicitara allí. Publiqué un artículo 2, como publiqué los nombres, directamente me banearon porque no se podían poner nombres. Me tiraron. Entonces luego cogieron y dijeron, coño, que habéis tirado a este señor que estaba informando esto. Me volvieron a invitar, volví a participar en forocoches, ya intentaba no poner los nombres así porque se ve que allí no gusta,
Pero claro, yo me di cuenta de que Forocoches es un foro que está dedicado para conducir a la gente hacia lo que el nombre desde luego le viene de perilla, ¿no? De Forocoches. Está dedicado para conducir a los jóvenes por donde ellos quieren. O sea, hay muchas de estas cosas de denuncia, hay muchas cosas que intenta ir contra el sistema, pero realmente si te das cuenta, son cosas que ha impulsado el sistema para llevar a la gente por ahí. Mientras que están haciendo eso, realmente no están dedicándose a otra cosa. O sea, yo no digo que todo el mundo tengamos que publicitar el caso Esteban España y sacarlo a la luz y la hostia. No, pero este caso es uno de los que se intenta ocultar y la gente tiene que echarle cojones y hablar con el vecino de enfrente y hacer 2 fotocopias de lo que yo publico y lanzarlas por ahí y repartir octavillas y hacer lo que sea para darlo a conocer, ya que los medios de comunicación no tienen cojones a darlo a conocer. Igual que este caso, pues habrá cientos o miles o millones de cosas que haya que dar a conocer y que realmente sí que no quiere el sistema que se den a conocer. Sin embargo, en este tipo de foros, forocoches y todos estos foros grandes, pues realmente lo que se hace es que se reconduce a la gente que se cree la gente que está despierta y la reconducen por los temas que ellos quieren. Entonces, mientras que estás metido en eso, mientras que estás enfocado en eso, pues realmente no ves lo que está pasando a tu alrededor. Es una especie como la ciencia que tenemos actual, ¿no? Que mientras que el científico está dedicado en su tarea, metido ahí de lleno, pues ni siquiera levanta los ojos y ve lo que están haciendo en el cielo con la ingeniería, ¿no? Y cuando tú coges a un científico de verdad honrado y le dices, oye, mira al cielo, mira lo que están haciendo, y se pone el tío a analizar, pues ya se lo piensa, ya no cree solo en la ciencia oficial, ¿no? Entonces, pues con esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Pues yo es que en esos sitios no suelo entrar porque veo mucha cantidad de gilipolleces, pero este post o comentario, como lo que hay llamado en inglés y en castellano, fue curioso porque hablaban de que las chiquillas estas de Alcácer, ellas no es que supieran a dónde iban, ¿no? Pero que ellas no, eso de que fueron por una carretera, estos 2 se las encontraron, las invitaron a ir para ir a la discoteca Colo, o el Colo. Eso, pues, es mentira todo. Que ellas sabían que les decían que iban a ir a un casting o algo así, que por la época eso era muy conocido, muy conocido. Que iban a ir a un casting o algo así, que las engañaron para ir. ¿Sabes algo de esto? Juan Ignacio Blanco, yo estuve en la plataforma de apoyo a Juan Ignacio Blanco durante bastante tiempo, invitado porque era una plataforma cerrada que te tenía que invitar María Valero, que era la que creó la plataforma, ¿no? Y me invitó, entré a la plataforma, estuve durante bastantes años participando en ella y tal, y tengo muchos chats en directos de noches que nos pasábamos enteras hablando con Juan Ignacio Blanco, ¿vale? Toda la gente, y hay conversaciones ahí, no os podéis hacer una idea. No ha salido a la luz nada de eso. El Cazador ha mostrado un poco de eso, porque se ve que hubo gente que filtró. Yo no lo he filtrado, ¿eh? O sea, a mí no me miréis, que yo no he filtrado nada todavía. Lo que sí que hice cuando empecé no a posicionarme en contra de Juan Ignacio Blanco, pero sí a decir que, oye, vale, este señor ha luchado por esto toda su vida, todo lo que queráis, es fenomenal, un super periodista, lo que queráis. Pero yo veo cosas, incongruencias en lo que dice, ¿no? Entonces, cuando yo veo una incongruencia en lo que dice, pues cuando veo, por ejemplo, que él empieza con el rollo de que no existen las sectas satánicas, que en España no hay satanismo, que él no tiene conocimiento, nada de esto, y yo personalmente he hablado con él de si conocía el tema del Bar España, él lo conocía. Si conocía que los niños hablaban de rituales satánicos en el Bar España, él lo conocía. Y veo que, por otro lado, da estas conferencias, estas charlas y habla de esto, pues yo eso lo veo una incongruencia y tengo que denunciarlo. Entonces, cuando yo denuncio esto en la plataforma, pues la gente me echa encima, ¿sabes? Ya. De las pocas personas que me defendió fue la misma Eva María. Entonces yo directamente dije, mira, Eva María, yo apoyo a Juan Ignacio Blanco, pero estas cosas no las veo bien. Yo tengo que denunciarlas
se lo diría si pudiera personalmente a él y hablaría cara a cara con él. Y abandoné. Antes de que me expulsaran de Facebook, yo abandoné la plataforma de apoyo a Juan Ignacio Blanco. No lo he comentado en ningún sitio, no he escrito ningún artículo sobre eso. Quizás escriba alguno algún día, si toca. Pero lo que os quiero decir con esto es que hay que ir a los hechos. O sea, no dejarnos llevar por lo que diga nadie. O sea, ni que sea Juan Ignacio, ni que sea el mismo padre de las chiquillas, ni que sea nadie. Lo que tenemos que mirar son los hechos, mirar el contexto histórico y atar cabos con eso, ¿vale? Y contra más mentes estemos dilucidando, mejor. Por ejemplo, cuando estaba en la plataforma, aparte de estar en esta plataforma de apoyo, estaban otras plataformas en Facebook que trataban de investigar sobre todo este tema, y en una de ellas, que era muy interesante, ¿vale? Porque había gente muy diversa y digamos que se estaba intentando llevar este tema del caso Alcácer de otras perspectivas muy divergentes a la plataforma esta de apoyo a Juan Ignacio Blanco, pues se filtró un chat de los que tuvimos con Juan Ignacio Blanco. Alguien lo filtró y hizo un PDF y lo filtró en otra plataforma que no era donde se había hecho ese chat, ¿no? Y entonces, claro, Juan Ignacio Blanco se enfadó, se enfadaron todos los que estábamos en la plataforma, y yo le pedí explicaciones a la persona que estaba ahí también, y nadie supo dar las explicaciones, Bueno, la cuestión es que al final nos enfadamos y salí también de esa plataforma. Ahora, con el paso del tiempo, yo veo que quizás aquello no fue una casualidad, que quizás aquello fue premeditado, porque en esta plataforma que os estoy comentando estábamos llevando un camino muy diferente al camino extraoficial, oficial entre comillas, que se estaba llevando en otros sitios, como esta plataforma de apoyo a Juan Ignacio Blanco, y eso hubo que cortarlo, ¿vale? Eso hubo que cortarlo, porque allí habíamos muchas mentes muy diversas y estábamos hilando por otros sitios, ¿vale? Como por ejemplo el tema este de los rituales. En la plataforma esta de Juan Ignacio Blanco, el tema de los rituales no se puede tocar, ¿sabes? Ni rituales, ni judíos, ni no judíos, ni logias, ni... Eso nada, eso no existe. ¿Tú crees realmente que porque yo analizando el caso, hay dos de los padres, de los padres, no, de los familiares, que lo puedo entender, ¿no? El caso de Fernando García, su mujer que murió, el caso de otro padre que estaba a favor, pero luego el caso de una de las madres, no sé si es la madre de Toñi, De la señora Folch. esa mujer yo no entiendo, no la entiendo, no... La señora Folch No entiendo su forma de... fue manipulada. No, la señora Folch fue manipulada por la asociación Clara Campo Amor, que la asociación Clara Campo Amor trabaja para el Estado español. Ya, entonces ya lo compro. ¿Vale? Trabaja para el Estado español, pero es que lo más curioso del tema es que la asociación Clara Campo Amor fue la que le presentó a Juan Ignacio Blanco a Fernando García. ¿Esto lo sabíais? No. No lo sabíais, ¿no? Bueno, pues ya lo sabéis. Si vais a mis artículos que he publicado sobre Alcácer, ahí dejo un par de fotografías, de capturas de pantalla de unas declaraciones que hizo Fernando García, pues le hicieron bastantes entrevistas en la revista Pronto, ¿vale? La revista Pronto le hizo le dedicó al caso Alcácer, pues, no sé, 5 o 6 especiales, y en uno de ellos entrevistaba a Fernando García, y Fernando García dice que Juan Ignacio Blanco le fue presentado gracias a esta gente. Y luego, a su vez, Juan Ignacio Blanco, yo hablando con él personalmente, pues él me ha dicho que dejó de ser amigo de esta gente, de esta asociación, cuando vio la manipulación y las cosas que hicieron, entre otras, el robarle 4 millones de firmas que tenía recogida Fernando García, que las recogió por toda España. Pues estas firmas se las robó esta asociación y no se llegó a hacer nada con ellas. Y
¿Y Fernando García, cuál es la relación con Juan Ignacio Blanco? Es que creo que no está... Antes que era Niña y Carne y ahora parece que no... Yo sepa, no se habla. Que yo sepa, pero vamos, no tengo ni idea, no sé. Yo sé que se sabe de cara a la galería y lo que se sabía vía personal de él, yo no lo sé. Yo sé lo que se comentaba en los sitios estos que yo me movía, que no se hablaban desde las encerronas que le hicieron en Canal Now y todo esto. Y es difícil pensar que no existe relación porque a medida que vamos profundizando vemos que aparentemente hay vínculos. No, está todo relacionado. Hay, Cada vez lo veo. sí. Hay vínculos entre aristocracias, entre altos cargos funcionariales. Vemos cómo inexplicablemente funcionan de una manera poco habitual lo que es el organigrama jurídico del Estado español, ¿no? Que como se omiten cosas, se omiten aspectos en los juicios, se cambian diversas formas de investigación, etcétera. Y como también vemos la relación también de los cuerpos de seguridad del Estado, aparentemente en todo esto, ¿no? Y claro, es difícil no ver ese engranaje de todo digamos, las cloacas del Estado, que muchas veces también hemos denunciado aquí. También hemos hecho público manifiesto libros como el del desaparecido Andrea Faber-Kaiser, ¿no? Sobre el tema del aceite, bueno, el mal llamado aceite de colza. Este señor tocaba muchos temas, pero vamos, el del aceite de colza es... sobre el aceite de colza tengo bastantes datos por ahí que no han salido a la luz, ¿sabes? Que me gustaría hacer un podcast o crear un artículo, pero es que no tengo ni tiempo de... Pues estaría muy bien también por ampliar el tema este. Porque vemos, bueno, entre otros, ¿no? Porque vemos como de diferentes maneras el Estado actúa los subterfugios del Estado actúan de esta forma. Y en lo que queremos enlazar ahora, ¿no? Que es lo que quizás Blanco no se atreve, y por eso contamos contigo, es para analizar el otro aspecto, que es el de los rituales. ¿Qué se esconde detrás de todas estas muertes tan horribles? ¿Y qué fines tienen estos supuestos rituales o prácticas o celebraciones que... Pues como ya he comentado, pues se trataría de rituales satánicos, ¿no? Ofrendas a los dioses o como quieran llamarlo ellos, ¿no? En el caso de Alcácer y para cualquiera que se haya introducido lo suficiente en lo poco que nos dejaron los medios oficiales, pues se dará cuenta que se dan todas las circunstancias para hablar de torturas y asesinatos rituales, ¿no? Por ejemplo, la dilatación anal post-mortem a que fue sometida una de las niñas, pues no se puede entender sin utilizar elementos de tortura de un carácter completamente horroroso, ¿no? La verdad es que, repasando en su momento el caso, me di de bruces con una especie de perillas metálicas que se abrían en tres labios, ¿no? En tres partes, ¿no? Que eran para ser introducidas en el ano, ¿no? Y luego con una especie de rosca, pues ir abriendo, ¿no? Dicha monstruosidad, pues fue empleada por la Inquisición para extraer confesiones a supuestas brujas, ¿no? Son ofrecimientos donde el sufrimiento de las víctimas debe llevarse al extremo. Al parecer, durante esos momentos de sufrimiento extremo, pues se producen drogas muy poderosas en el cerebro y también el cerebro emite una serie de ondas cerebrales especiales, ¿no? Aunque pienso que Salvador Freixedo, ¿no? Tal como comentaba en mi artículo, está entre el bien y el mal, vamos, que es un desinformador más, ¿vale? En su libro Defendámonos de los dioses me parece sumamente interesante para conocer qué pueden extraer de nosotros, los humanos, ¿no? Al torturarnos de esa manera. Yo empiezo a sospechar que este tema viene de muy, muy lejos, ¿no?
Sí, no parece que se remonta a antiguas prácticas pero claro, en todo esto, esta gente de que intenta alimentarse estos flujos de mal, ¿no? Que se crean o de dolor, les sirven como alimento, se nutren de ello. Ya no sé si estaríamos hablando incluso de seres humanos con otro tipo de, digamos, de evolución o conciencia que buscan todo esto, ¿no? Pues los seres que creo yo que estarían detrás de esto, ¿no? Pues evidentemente hablaríamos de los antiguos dioses, ¿no? De los dioses de todas las religiones sin excepción. O sea, lo que pasa es que como buenos magos, porque todo esto está muy relacionado con la magia, pues han ido disfrazándose con diferentes características a lo largo de los años, ¿no? Cuando la civilización no conocía ningún principio de la física o química modernas y todo era considerado magia, espíritus o realizado por los dioses, pues fue fácil engañar a todo el mundo haciéndose pasar por dioses todopoderosos, ¿no? Omniscientes, ¿no? Más tarde los dotes de estos seres para utilizar la telepatía o introducirse en nuestro medio en forma de espectros, pues los hizo especialmente famosos a base de mediums, sesiones de espiritismo o contactados, ¿no? Más tarde la teosofía y el New Age, que nos trajo la misma, pues hizo que, porque el New Age, pues si no sabe la gente, proviene de la señora Blavatsky y de la teosofía, ¿no? La iglesia de la teosofía, pues a posteriori lo que hizo es que nos fueran introducidos como falsos avatares y profetas de muchas sectas y pseudo-religiones, ¿no? Estos contactados. Por último, lo más moderno y que hasta la fecha le está dando pingües beneficios, pues el hacerse pasar por visitantes de otros planetas, ¿no? Hoy, por ejemplo, publicaba un artículo, no se lo pierdan, que se llama OVNIs de la nueva era, a $6 la pieza, donde sitúo claramente al gnosticismo entre los que fomentaron en los años 50 todo este tema de los ovnis. El gnosticismo, por si no lo sabe la gente, se la da de ser la magia blanca, de ser de los buenos entre comillas, ¿no? Lo siento, pero nadie que engañe de esta manera a la gente son de los buenos, porque si leéis mi artículo, pues vais a ver, por ejemplo, como uno de estos avatares que se hace pasar por un señor que ha estado en todas las épocas y tal, y que va guiando a la humanidad, pues como el tío decía que contactaba con seres que venían de Venus o de Marte o de Mercurio, ¿no? Entonces me parece absolutamente ridículo que, sabiendo lo que sabemos hoy en día, que nos vendan la moto de que estaba contactando con seres que habitan Mercurio, ¿no? Donde ahí no pueden crecer ni un ladrillo, ¿no? Entonces, nos hemos referido antes a los arcontes, ¿no? Como a los seres que estarían detrás de todos estos engaños, ¿no? Yo no sé si serán arcontes o serán otra cosa, ¿no? Pero obviamente hablamos de alguien que está tecnológicamente y espiritualmente más avanzado que nosotros y que parece mantenernos en una especie de cárcel virtual, ¿no? En una matriz, vaya, lo que sería una matriz, ¿no? Por desgracia, parece que todo lo que hay escrito sobre este tema procede de gente que o bien son directamente brujos, rosacruces, magos gnósticos, gente de la New Age o directamente satanistas, ¿no? Yo no me fío ni de la mitad de lo que se dice sobre estos supuestos seres interdimensionales. Sean lo que sean, están logrando que cada vez haya más gente que quiera comunicarse con ellos a través de los más diversos medios. La Ouija, llámese meditación, yoga, búsqueda del kundalini, salir fuera en cuerpo astral, los contactados, escritura automática, etc. O sea, hay infinidad de medios, cada vez más. Sea lo que sea que buscan en nosotros, para ellos no somos más que mercancía y necesitan más que ellos, o sea, necesitan más ellos de nosotros que nosotros de ellos, ¿no? Yo creo que nos tienen miedo, en el fondo, y sobre todo a la gente que no les tiene miedo. Eso parece enfurecerles bastante y truncar sus planes, ¿no? Yo desde luego espero ser un buen grano en su culo, ¿no? Por ejemplo, quien habla de todos estos temas, uno lo llama es Gurdjieff, George Gurdjieff. Era tan tiquismiquis que hasta uno de sus discípulos de sus mejores discípulos, que fue Piotr Opiansky, lo dejó, terminó dejándolo porque vivir con él era un sin vivir. Pero él en sus escritos
habla, sobre todo en los relatos de Belcebú y en otros escritos que son mega complejos, él habla de que nosotros somos, ¿no? Los seres humanos somos como campos de energía, ¿no? Sí, sí. Y que lo que Mira, nos... es que estamos volviendo a la película Matrix. La película Matrix es lo que explicaban estos señores hace 100 años, o hace 200, no lo habrá visto. Pues él lo que se refiere es que nosotros tenemos grandes potencialidades, grandes... que podemos llegar a lo que queramos o hundirnos en el fango, ¿no? Eso no hay reglas. Pero que la energía que nosotros no usamos, o Es todas para ellos. van a ellos. Y también habla de que, o Gurdjieff va más allá y dice que el ser humano tiene que crearse un alma, ¿no? Y aparte, él va más allá y dice que las capacidades, que esto es suma cero, ¿no? Efectivamente. Si hay en un bote hay 1000 euros, si no los coges tú, los cojo yo. Pues las capacidades de un ser humano, si no las usa, viene otro y se las roba. Así, tal cual hablaba. Yo lo que he leído más serio de este tema viene a decir lo que tú estás comentando, lo de la suma cero, y como que esta gente son como si dijéramos los banqueros del sistema, ¿no? Los banqueros del universo, los que reparten el juego, los que reparten las cartas, ¿no? Y que realmente, como en todo, pues hay gente mala y gente buena, o gente que se aprovecha y gente que hace simplemente su trabajo, aunque su trabajo sea joder la vida a la humanidad entera, ¿me entiendes, no? ¿Es el Bar España la continuación de todas estas muertes y rituales tan salvajes? De las que estamos hablando, del caso Alcácer, del caso Macastre y demás. Sí, sí, de lo que menos vamos a hablar va a ser del Bar España. Te quiero dar un par de apuntes aquí buenos. Para mí lo que ha sucedido y sucede en Benicarló se explica por sus antiquísimas raíces dentro de prácticas íberas y más tarde por la presencia de templarios que luego se transformaron en la Orden de Montesa. Y todos ellos practicaban rituales satánicos, todos sin excepción. El artículo titulado La abuela Nati nos cuenta cómo enterraban niños en el Bar España, que os ruego que leáis, ruego al público que lo lea, ya dejaba constancia que los hechos que yo vengo denunciando, que se basan en declaraciones de niños a finales de los años 90, no eran sino unos coletazos de algo mucho más antiguo, ¿no? En este artículo hablaba de la cinta presentada ante la Policía Judicial el día 9 de marzo de 2004, incluida en las diligencias previas 703/2000 del juzgado número 2 de Vinaroz. Les voy a leer la transcripción de esta cinta de audio aportada al juzgado por la abuela, doña Natividad Bel Miralles, una señora que trabajaba desde joven en el Bar España. Estas declaraciones las realizó ya con más de 70 años, juzguen ustedes. N sería la abuela, ¿vale? Lo que sabía yo ya lo dije, lo que sabía yo ya lo dije todo. Cuando me acuerdo empiezo a cavilar, para acordarme yo bien tengo que centrarme en la cabeza. Tengo 73 años, yo te dije que si es necesario ir al juicio, que yo voy. Esta señora jamás fue a ningún juicio a declarar, ¿vale? P sería es una joven la que le hace las preguntas. ¿Desde cuándo te acuerdas el ver que enterraban a gente? N. Desde que yo empecé a trabajar en el Bar España. P. ¿Y los primeros que enterraron, dónde los mataron? N. Pues en las habitaciones. Yo dónde los mataron no lo sé. Les vi que los bajaban en sábanas grandes liados. P. ¿De cuántos niños estamos hablando? N. Desde hace años. P. ¿10, 15, 20 años? N. Al menos de 20 a 30 años. Yo empecé cuando tenía 28 o 29 años. P. ¿Y por qué motivo los mataron? ¿Qué había? ¿Hombres? ¿Mujeres? N. Hombres y mujeres. ¿Yo qué quieres que te diga? Veía que entraban hombres y si entraban mujeres yo ya no me fijaba. P. Tú me contaste que en esas fechas, al principio de trabajar allí,
hace unos 20 años, que trabajaste en 2 temporadas. Me contaste que en la época que allí se realizaban abortos. N. Sí, lo decían también mis compañeras, yo sola no. Mis compañeras también lo comentaban, que veían chicas de 20 y 19 años en estado. Yo eso de los abortos lo veía, pero el tiempo pasa. P. Y si alguna de estas chicas que iban a abortar allí podría haber muerto con el aborto. N. No lo sé. P. Entonces, ¿cómo sabes que había enterramientos? N. Que se veían bajar por las escaleras. P. ¿Qué eran? ¿Cuerpos? ¿Grandes o pequeños? N. Pues una cosa así, y así. De 4 o 5 años, y puede que más edad. P. ¿Estamos hablando de niños? N. De niños y de niñas. Yo sí que veía que bajaban sábanas liadas, en toallas de baño de esas grandes, y veía que los bajaban y salían y allí los enterraban. P. ¿Que los enterraban en el mismo sitio? N. No, en diferentes sitios. Por ejemplo, aquí uno, aquí otro, y así, pegados a la pared. P. ¿Distribuidos por toda la finca? N. No, entre medio, eso es. Digamos que en la pared, aquí un hoyo, aquí otro, y así. P. Tú me estás hablando de la época 15 o 20 años, ¿no? N. La primera vez que yo entré, por cierto, estaba fregando una olla grande y me quebré la mano y mi marido me llevó a Vinaroz con la moto. Y estando escayolada me ponía un guante para no mojarme el yeso. P. ¿Y tú cuándo veías los muertos? N. Pues ¿qué quieres que te diga? Pues mira, alguien que se ha muerto, pensando en mí. Pues alguien que se ha muerto, en otro lo llevan a enterrar. P. ¿Te han amenazado para que no dijeras nada? N. Amenazado no. Lo único un loco con una pistola, pero amenazarme a mí no. P. Después, en la segunda época que trabajaste allí, ¿seguían enterrando gente? N. Sí, no tanto como al principio, pero también. P. ¿Eran mayores o pequeños? N. Pequeños y mayores, de 7 u 8 años. Yo la edad que tenían tampoco lo sé. Bajaban cuerpos más grandes, más pequeños. P. ¿Y de quién te acuerdas de aquí del pueblo que iba por allí? N. De momento el que vive al lado del ayuntamiento, el que me suena más, el que tiene el hotel al lado del ayuntamiento. P. ¿Sabes cómo se llama? N. El que tiene el hotel al lado del ayuntamiento, Mateu. P. ¿Y este tiene que ver con las muertes? ¿Este estaba allí cuando mataban a alguien? N. Supongo que sí, porque entraba y estaba por allí. P. ¿Estaba abajo tomando un café? N. No, yo al comedor no entraba. P. ¿Estaba en la planta del bar o arriba en los pisos? N. Arriba en los pisos. P. ¿Y en ese momento coincidía que había niños arriba? N. Sí, porque se oían pasos. Digamos que arriba vive más gente. Niños. Una comparación, las patadas se oyen. Cuando unos corren por aquí y otros por acá, pues las patadas se oyen. Se oían, se oían. Yo, si me llaman al juicio, lo que me acuerdo lo diré. Lo que no me acuerdo, no. P. ¿Y cuántas veces has visto subir niños pequeños arriba? N. Pues muchas veces. P. ¿Por dónde entraban? N. Por la puerta principal. P. Habían 2 puertas, una atrás y otra adelante. N. Una atrás y otra adelante. Por la de adelante y muchas veces por la de atrás. Pues estas son las declaraciones de esta señora de 73 años que creo que ha fallecido ya. Ya no va a poder declarar. Pero vamos, con estas declaraciones presentadas en un juzgado, ¿vosotros veis normal que a esta señora inmediatamente no se la llamase a declarar? No tiene explicación. No tiene ¿Lo veis explicación normal? plausible, desde luego. Hombre, si luego ves por qué la jueza esta no lo llamó a declarar, pues ya sabes por qué. Qué barbaridad. Efectivamente. ¿Y cuántos años lleva el Bar España abierto? El Bar España de esta localidad, de Benicarló. Pues como veis por las declaraciones de esta señora, parece ser que lleva toda la vida. Parece ser que lleva toda la vida. Bueno, ya habéis, supongo que habréis visto el vídeo que hice sobre la línea ley que pasaba por el Bar España. Sí, que lo he visto. Y las 2 residencias. Evidentemente el Bar España está en un sitio idóneo para todo este tema de los rituales y tal. Y
y se ve que ha sido durante muchos años utilizado para estas cosas. Pero no solo el Bar España, ¿eh? Es que todos los sitios que recorren este tipo de líneas seguramente estarán siendo utilizados. Yo tengo información de otros sitios que también están en otras líneas y luego en este caso tengo que hacer algunos vídeos más que relacionan más, abren más campos sobre todo este tema. Lo que pasa es que no he tenido tiempo para enlazarlo todo. Tengo más o menos los datos en mi cabeza, pero no he tenido tiempo para enlazarlo, pero está todo relacionado, todo. ¿Y qué relación tiene todo esto con el sistema imperante en general? Pues no sé si conocéis los 7 principios herméticos del satanismo, ¿no? Los teósofos nos los transmitieron como el Kybalión, un libro que se llama el Kybalión. Sí, del Mestre Mefisto, sí. Sí, Supuestamente. se llama los... Dime. Sí, no, supuestamente, ¿no? Del Mestre Mefisto, ¿no? El tres veces, que significa Efectivamente. el tres veces. Es un libro que es moderno, no sé si tendrá 200 años o por ahí, o 100 y pico. Pero vamos, fueron teósofos lo que transmitieron estos conocimientos, se llaman los 7 principios herméticos, ¿no? Y simplemente miren a su alrededor, ¿no? O sea, esos principios lo que dicen, todo es mentalismo hoy en día, todo vibra, o sea, nunca hemos tenido un mundo con más emisiones radioeléctricas, están por todos lados. Hoy en día, por ejemplo, la dualidad que habla, por ejemplo, hoy en día todo es macho y hembra a la vez, ¿no? Se está fomentando todo este tipo de transexualismo, todo este tipo de bestialismo, todo este tipo de barbaridades, lo de cómo es arriba es abajo, solamente hay que ver la basura de cielos que tenemos arriba, ¿no? Y la mentalidad que tiene hoy en día la gente, ¿no? Que tiene la mente completamente trastornada, o sea, no saben hacia dónde van. O sea, lo único que les han metido es consumir el McDonald's, grabarse películas en el emule para verlas el fin de semana y trabajar como esclavo de 8 a 5 o de 7 a 3 o el que pueda y comer un poco de comida basura que cada vez nutre menos, nos faltan un montón de sustancias químicas y el cerebro cada vez piensa peor, la gente cada vez piensa peor. Yo mira, yo por ejemplo me cepillaba los dientes con pastas fluoradas. Dejé de hacerlo. Ya no me cepillo los dientes con pastas fluoradas. Llevaré 3 años. 3 años más o menos sin... No he perdido ningún diente. Los tengo todos. Y bueno, lo que hay que hacer es mirar otras perspectivas, otras cosas, ¿no? Yo lo que veo es que el satanismo está por todas partes, ¿no? Hoy en día es normal el heavy metal, son normales las letras musicales más espantosas dedicadas al amo, que no al amor. Esto va por Miguel Bosé. Las actuaciones musicales más espantosas con rituales caníbales, como simular comerse un corazón, Katy Perry, ¿no? Que lo hizo recientemente. La Lady Gaga, las que hace, ¿no? Ni que decir de toda la serie de dibujos infantiles plagadas de magia, rituales siniestros o directamente satanismo mal disimulado, ¿no? En todos los dibujos animados, en todos, vamos a ver lo mismo. Estrellas de 5 puntas que nos inundan por doquier. Yo reto, por ejemplo, a cualquier persona a que me demuestre que en una sola de las series chorras de la Disney no aparece una estrella de 5 puntas. A la persona que sea la reto. O sea, es que absolutamente está dirigido, ¿no? Todo el acoso y derribo, por ejemplo, al que han sometido a la Iglesia Católica con todo el tema por ejemplo, de la pederastia, para mejor posicionamiento del último papa jesuita, ¿no? El que puede ser que nos traiga el definitivo nuevo orden mundial, que yo llamo nuevo orden secular, ¿no? Aunque sea cierto y verdad la cantidad de curas que hay pederastas, como el que yo he hablado ya muchas veces, el cura de Vilafamés, un señor que operando desde su propia parroquia, desde la sacristía, una red pederasta internacional, que la llegaron a descubrir a través del FBI, no la descubrió la policía española. El FBI de un chivatazo a la policía española
lo detienen a este señor, le pillan el ordenador, que actuaba de servidor en la propia parroquia, ¿vale? Con cientos de miles de vídeos, con vídeos de violaciones de bebés, y está en la calle. Un señor que no ha cumplido condena, está en la calle. Pero es que lo más cachondo es que el juez que instruye esa causa coge el tío y dice que todos los vídeos hay que destruirlos. Cuando estos vídeos, por ejemplo, se pidieron también por la gente del caso Bar España para ver si está, porque había vídeos que salían, que hablaban en español, para ver si había algún niño o alguna niña que denuncian estos hechos ahí en esos vídeos, ¿no? O sea, es que el sistema actual hace aguas por todas partes. El egoísmo, el carácter hedonista y despreocupado de la sociedad en general, pues nos va a llevar al colapso civilizatorio si no actuamos en breve. Esto, no sé, ¿qué pensáis vosotros? Pero Esto los hindús, con sus sistemas, bueno, el hinduismo tiene mucha mierda, pero bueno, como cualquier sistema, o mejor dicho, las personas que saben se aprovechan para hacer las cosas a su manera, ¿no? Claro, sí, es como hay tres personas, y yo obligo a dos a que trabajen, a que trabajen, y yo es que soy el gurú aquí que os va a dirigir para que hagáis bien el trabajo, pues esto igual. Pero bueno, habla de que esta época es la edad de Kali Yuga, la edad de hierro, y es la época oscura, una época oscura en todos los sentidos, no tiene nada que ver con el color de piel, ni es una época racista. Es una época pues que estamos Estamos en la decadencia civilizatoria. Es evidente por todos los síntomas y por todo lo que parece acontecer. Desde luego no cabe duda, por desgracia. Pero bueno, también quizás pueda servir como inflexión. sí, vamos a ver, un niño que actúa mal, a veces un cachete, un capón, una palmada en la cara, pues le lo espabila y hace que deje de actuar mal. O sea, lo que no puede ser es lo que estamos haciendo hoy en día, que encima hay que premiarlo. O sea, la gente actúa mal y cuando actúa mal hay que premiarla más. Bueno, entonces, claro, yo si queréis, para terminar, os leo un trocito de un extracto que no lo he sacado nunca, sería nuevo, de una declaración de un chiquillo, ¿vale? Que se llama David Moreno Fernández, ¿vale? Y que es uno de los vídeos que más impacto ha causado, ¿vale? Porque es el chico este que entró bien y salió mal, ¿vale? Sí, uno que tiene una... que es... Una minusvalía psíquica. Sí, que ya es torero o novillero o algo así. Sí, es un chiquillo pues que era un bala en su época, se escapaba de su casa y sus padres pues lo ingresaron en la residencia esta de menores, ¿sabes? Y allí en la residencia de menores ya se encargaron de destrozarle la vida ya para toda su vida, ¿no? Pues si queréis os leo un trocito y ya yo creo que terminamos porque ya llevamos mucho rato y tampoco lo mucho cansa también. Mira, os leo este trozo. Como os he dicho, es de un escrito de David Moreno Fernández que lo presentó en el juzgado, ¿vale? Y de unos escritos que tiene hechos entre el 2001 y el 2004, ¿vale? Dice así: Gemma, la directora de Baix Maestrat de Vinaròs, se titula el escrito. Sobre las 10 horas de la noche llamaban a la puerta de la residencia unos hombres. Solía ser Enrique quien les abría la puerta, algunas veces eran 3 hombres, otras veces 5 y otras 7, dependía del día. Una vez estaban dentro de la residencia, se dirigían al despacho de Gemma y allí hablaban un rato después. Gemma les indicaba en qué habitación podían entrar. Una de las personas era Carlos Fabra, quien con más frecuencia venía a la residencia para abusar de los niños y niñas que había en la residencia. Tengo que decir que el primero en violarme fue Carlos Fabra. Yo tenía 7 años y ella tenía 9 años durante el tiempo que estuve viviendo en la residencia. Se refiere a su hermana. Esta persona nos violaba a mí y a mi hermana, y a mí a veces era cada semana y otras cada 15 días. Este hombre, Carlos Fabra, nos pegaba con la correa de su pantalón, que si contábamos algo por allí nos mataría. Mi hermana y yo nos asustábamos. Otro que venía con Fabra, Manolo el Cortijero.
Cuando Carlos Fabra terminaba con nosotros, entraba Manolo el Cortijero, nos hacía lo mismo a mi hermana y a mí, también nos amenazaba. A veces Manolo el Cortijero venía solo o acompañado de Sisco, el dueño de Novo Informo. También venía Juan Mateu. Estos que he nombrado también nos violaron a mi hermana Rosa y a mí, también a los otros niños y niñas de la residencia. Los nombres de estas personas son Juan Mateu, que tiene un restaurante al lado del ayuntamiento de Benicarló, y no me atrevía por las amenazas que me decía siempre que si contaba algo me mataría y también mataría a mi hermana. Manolo, llamado el Cortijero, que tiene un restaurante en el puerto. Sisco, que tiene una tienda de ordenadores en Benicarló. Carlos Fabra, que estoy harto de ver en los periódicos. Farina, se refiere a Giuseppe Farina, que lo he reconocido en una foto. También me acuerdo de un hombre que estaba de juez de paz en Benicarló. He sabido que se llamaba Salvador, que muchas veces lo he visto en la falla de Benicarló, siempre venía acompañado de Manolo el Cortijero. Este señor, este inciso lo hago yo, fue el fundador de la falla de Benicarló. Un hombre que he visto en ocasiones por Benicarló y su cara no se me olvida, y que hojeando una revista que se llama, que guardo, el recorte, que se llama Salvador Martínez, que he sabido que era juez de Benicarló. Este hombre que unas veces en la habitación mía y de mi hermana siempre lo acompañó Manolo el Cortijero, y esos dos hombres nos violaban a mi hermana y a mí. Salvador Martínez lo primero que nos decía a mi hermana y a mí que nos quitemos la ropa mientras los dos se quedaban mirando. Primero Salvador me follaba a mí y Manolo se follaba a mi hermana, Rosa. Después cambiaban. Manolo me follaba a mí y Salvador a mi hermana, Rosa. Nos hacían chuparle la polla, perdón por las palabras. Este es duro, ¿eh? Es que Sí, espera, me quedan 2 líneas. Nos tocaba todo el cuerpo y también nos amenazaba con pegarnos y matarnos si decíamos algo en la calle o a nuestros padres. Salvador Martínez nos amenazaba con pegarnos a mí y a mi hermana si decíamos alguna cosa a la gente o a mis padres y también que nos mataría. Manolo el Cortijero también me amenazaba a mí y a mi hermana, a la Rosa, que si decía algo nos pegaba o nos mataba. Bueno, pues esto es lo que decía un niño, cuando está escribiendo esto era menor de edad, hablando de las personas más importantes de toda la zona de Vinaròs, Benicarló, Peñíscola y Castellón, vamos, de la creme de la creme. Es que en el vídeo que sale, que dura unos 40 minutos, que está en YouTube, Sí. en el vídeo habla así, bueno, no, a lo mejor no es tan específico como nuestros datos, pero que habla que el vídeo es bastante duro de ver. El vídeo, para que os hagáis una idea, aunque ahí era todavía menor, el vídeo está grabado a lo mejor 5 años después de esto. O sea, estas declaraciones que él hace entre el 2001 y el 2004, él tiene 5 años menos, ¿sabes? O 4 años menos, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí. O sea, es que aquí estaba en caliente. Aquí este niño estaba en caliente de esto. No he llegado nunca a testificar tampoco, nunca. ¿No? Tampoco. O sea, aquí solamente han testificado 4 gatos. Todo esto saldrá a la luz con el tiempo. Llegaréis a ver los vídeos donde de lo que se ha hecho, del teatrillo que se ha hecho, porque no se ha hecho un juicio como Dios manda. Aquí se debería hacer un macrojuicio, un macrojuicio se debería hacer, muy, muy serio, porque hay gente muy importante. Eso, y por la interrelación que tienen todos, desde luego. Y relacionar todos los datos. O sea, un chiquillo dice esto, que luego se puede relacionar con esto otro, que esto es otra cosa, y ¿me entiendes? Al final todas las piezas, cuando una cosa es verdad, cuando es la realidad, las piezas se encajan. Aunque a ti estás hablando de memoria y se te pueden equivocar fechas o un poco trastocar algún nombre o lo que sea, pero al final todo encaja, porque es la verdad, y la verdad encaja. Las mentiras es lo que hay que ir apuntalando, pero la verdad, al final, cuando quitas lo que sobra, encaja a la perfección. Que es lo que está pasando con este caso. O sea, yo cuando empecé en él, claro, yo tenía que comprobar si era verdad, pero cuando he ido entrando y he ido hablando con gente personalmente, y he ido viendo datos y conociendo documentos, pues veo, joder, si es que esto no está claro, está más que claro, está clarísimo.
We certainly an unspoken understanding. But there are a lot of things unsaid as Bueno, pues desde luego que es duro, es crudo, pero supuestamente hay que analizarlo, ¿no? Hay que profundizarlo y sacar la luz, desde luego que sí, porque esto es terrible y la sociedad al menos tiene que marcarse la posibilidad de conocerlo y a dirimirlo, ¿no? Y también pues entender cómo funciona el Estado y por qué a estas personas o estos seres y estos entes se siente todo esto. Técnico, para los que te acaban de conocer hoy a través también de aquí de Punto de Inflexión, si quieres pues indicar dónde te pueden seguir leyendo, ampliar los artículos que hayas hecho también referencia y demás, pues para que te sigan. Sí, pues el único sitio, digamos, que tengo operativo ahora mismo sería mi blog, que es muy fácil de buscar, simplemente tenéis que poner técnico preocupado, todo junto y sin acento, .com, y directamente os aparecerá mi blog. Por desgracia, el Facebook me lo han anulado y en Twitter ahora mismo estoy bloqueado, que estoy pidiendo a la gente que me sigue pues que sigan solicitando que me sea devuelta la cuenta de Twitter, porque vamos, yo no he cometido ningún delito. Yo lo que quiero es que pague la gente que ha cometido estos delitos. Si contar la verdad, si aproximar a la gente a la verdad es cometer un delito, pues que venga Dios y lo ve. Pero yo creo que, y me parece lamentable que las únicas investigaciones que se hayan llevado a cabo después de presentar Joaquín Crespo su denuncia a la Fiscalía Anticorrupción hayan sido saber quién soy yo y quién fue el que colgó la primera denuncia a la Fiscalía Anticorrupción. Ahora esta segunda denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, la ampliación, la ha colgado una persona que me ayuda, que es el Cazador, que tiene un blog también que se llama Raimond Levante, poniendo Raimond con Y terminado y con V, Levante en V, también lo vais a encontrar fácil. Y este señor que me está ayudando, y está él por su cuenta encontrando un montón y hablando con testigos por su cuenta y encontrando documentos, pues este señor ha publicado la segunda denuncia a la Fiscalía Anticorrupción. A ver si la jueza tiene lo que hay que tener, las habilidades técnicas me refiero, y da con el Cazador. Vamos a ver si tiene más suerte. Yo desde luego ni protejo mi IP ni guardo ningún tipo de precaución con eso. Es más, saben mi nombre, saben para quién trabajo, saben quién soy. Esta gente que estamos hablando, estos verdugos, estos asesinos. Entonces, si a mí me ocurriese cualquier cosa, pues yo ya tengo mi botón del hombre muerto creado para que esto vaya un poco más rápido. No sé si ha quedado clara la cosa. Sí, desde luego que sí. Siempre hace un inciso, ¿no? Que ahora en el Reino Unido está surgiendo ya de forma aclamadora Sí. todo el tema de las redes de pederastia, donde Con hay... Jimmy Savile a la cabeza, ¿no? Sí, que hay cientos y cientos de personajes famosos, ricos y famosos implicados. Claro, es muy curioso que, ¿no? Que las cosas ocurren en los países de alrededor, ¿no? Aquí no. Italia ocurre también, ¿no? Con todo el caso de Berlusconi. Allí se compran partidos. Aquí en el fútbol español no se compran partidos, claro. En Italia son corruptos, pero aquí somos unos santos. Anda, no, eso no es creíble. Lo que pasa es que no han querido, no han encontrado o no han querido encontrar las pruebas de la corrupción en el fútbol, igual que no han querido encontrar las pruebas de la corrupción moral, de la corrupción moral, psicológica y más ruin de la pederastia y de todas estas tramas mafioso, de mafia y de pederastia y demás. José, ¿un apunte más? No. Y por ti, técnico, pues agradecerte de nuevo todo este tiempo y la verdad de todo lo que hemos tratado y que la gente
profundice más y se tenga más conciencia mediática, esto al menos, porque desde luego que es un tema crucial. Muchas gracias de nuevo y cuando quieras, aquí estamos para lo que necesites. Pues estoy agradecido a vosotros. Ya os he dicho que sois un podcast pequeño, pero que tenéis cosas muy interesantes, que lo recomiendo a la gente. Muchas gracias. Pues hasta aquí llega este punto de inflexión de hoy, monotemático, con este tema tan arduo, tan duro y tan complejo, que engloba tantas facetas y tantos estratos de esta alta sociedad. Y José, ¿qué podrías añadir de todo esto? Aunque lo que nos haya contado pueda ser duro, no deja de ser un apunte de la realidad en la cual vivimos y a la cual nos someten, que son pues que existen las tramas de pederastia, los asesinatos rituales y demás, y que todo esto que está siendo destapado en el Reino Unido también ocurre en nuestra querida península ibérica, o en nuestro Estado español, o como queráis llamarlo. Os lo dejo a vuestra elección, y esto ocurre. Desde luego que sí, y por desgracia así es. Y aquí estamos en punto de inflexión para intentar ofrecer esos puntos de vista de gente como la de Técnico Preocupado, que investigan y van aglutinando toda esta información para hacerla pública. Aquí en punto de inflexión ya sabéis que tenemos hueco y espacio para todos estos temas que no son tratados en los medios más convencionales. Desde aquí, José, un saludo. Un saludo para todos, y solamente deciros que no hay que ser un especialista para poder investigar estos temas, que simplemente teniendo dos dedos de frente e intentando no dar nada por de antemano, podéis llegar a vuestras propias conclusiones. Pues esto es todo y volveremos muy pronto aquí en esta tercera temporada de Punto de Inflexión. Hasta la próxima.